de Dios con nosotros, que nos lo trae la Virgen María en la vocación de Nuestra Señora de las Viñas, nuestra patrona. Día de fraternidad y amor, día de amistad y convivencia, día de armonía y de paz. María está en nuestros corazones. Vamos a celebrar la Eucaristía, misterio sublime de nuestra fe, superando rutinas, superando connotaciones poco cristianas y abriéndonos a la palabra de Dios, que nos habla siempre para el bien de la humanidad. Con ese espíritu, con recogimiento y con la alegría propia de los creyentes, comenzamos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros al caminar, Santa María. Ven con nosotros al caminar, Santa María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, la paz, la alegría y el amor de Dios en Cristo Jesús, junto a la Virgen, estén ahora mismo con todos vosotros. Junto a la Virgen, en la vocación de Nuestra Señora de las Viñas, nuestra patrona. Unidos nuestros corazones al suyo, comenzamos la Eucaristía. Y como siempre, para que Dios acoja nuestra ofrenda, reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón al Señor. Lo hacemos en silencio, en un momento de intimidad, en un momento de sinceridad, pidiéndole perdón al Señor, viendo nuestras miserias y viéndole a Él y a María. El Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Señora, de nuevo tienes ante ti a una nutrida representación de tomelloseras y tomelloseros que desde distintos credos, convicciones o acomodo social quieren reflexionar a tus plantas sobre las circunstancias que determinan su vida presente y los compromisos que deban condicionar su trayectoria futura. El templo de tu Hijo es indudablemente el lugar que alimenta y mantiene viva la fe de los creyentes, pero es también, para cuantos tienen hondura de corazón, sosegado entorno en el que pueden dejarse vagar los ojos a lo largo del espejo del alma, buscando los rincones que precisan de mayor orden o decoro, y buen lienzo en el que dibujar los propósitos que se desprendan del diálogo sincero con nosotros mismos. Permite, pues, que de nuevo hable nuestro interior en voz alta, intentando apagar por unos minutos el bullicio de la fiesta que nos rodea, para que la podamos luego disfrutar en profundidad a partir de un pacto renovado con nuestra conciencia. Vivimos, Señora, en un mundo en el que se acusa desde muchos frentes de estar desposeído en absoluto de valores éticos. Numerosas voces se abren desde distintas tradiciones religiosas para denunciar los males que trae consigo el alejamiento de los mensajes sagrados
o desde diferentes ideologías de corte clásico que ven perdida la visión del hombre que sus originarios pensadores trazaron para el futuro. Bien es verdad que algunos fundamentalistas de entre los primeros tendrán dificultad de convencernos hoy de la sanidad moral de principios como la ley del talión o la tortura como instrumento de represión del pecado, y que otros visionarios de entre los segundos podrán defender difícilmente la posposición de la libertad que la práctica de sus mensajes, en muchos casos violentos, conlleva. La perspectiva de la historia nos demuestra que los juicios que se hacen sobre una época en el transcurso de la misma distan mucho de la exactitud. Es seguro, por tanto, que a nosotros también nos impiden los árboles tener una idea aproximada de las dimensiones del bosque y que esa falta de distanciamiento y relatividad desenfoca el dictamen acertado de la realidad. Para aproximarnos a ella se hace preciso primero conocer el medio en que se desenvuelve. Y entre todas las diferencias, muchas que podemos remarcar respecto de otras épocas, ninguna otra será tan considerable como la que atañe a la rapidez y la universalidad de la información. Nos ha correspondido vivir en un tiempo en que la existencia de medios de comunicación, que ya es una realidad de decenios, se ve complementada por una extraordinaria pluralidad y además por la circunstancia de que sus mensajes llegan a todos y cada uno de los rincones de nuestros territorios. En tiempo real, y a menudo con una inmediación escalofriante, podemos ser testigos de todas las grandezas, éxitos e innovaciones de que es capaz el ser humano. Pero también, lógicamente, podemos escudriñar hasta el último vértice de su miseria o su degradación. Debemos seguir siendo sensibles, sobrecogernos aún con las escalofriantes escenas o descripciones de situaciones que insistentemente se dibujan ante nosotros como fruto del hacer de los hombres. Nos parece imposible que el género humano, dotado de alma sensitiva, pero en todo caso del don de la racionalidad, sea capaz de estragos que jamás daría en provocar el más abyecto de los seres vivos o la furia desatada de los elementos naturales. Sin embargo, ocurren a diario y a diario golpean nuestro ánimo haciendo ilimitada nuestra capacidad de sorpresa. Y a menudo nos hacen recalar en el desaliento, en la desesperanza de pensar que este es el peor de los mundos en la más oscura de sus épocas. Esa visión, sin embargo, no sería real. La imagen siempre aterradora e incomprensible de la guerra martillea una y otra vez nuestras conciencias precisamente porque los hombres han conseguido superar su generalización como procedimiento para solucionar, qué extraña suena así esa palabra, sus conflictos entre ellos. El aumento de la capacidad de destrucción puso seguramente fin, con el horror de sus efectos en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, a esa larga carrera de siglos en los que un periodo de paz suponía una contingencia anecdótica entre la normalidad de los enfrentamientos. La religión, la ideología, la raza, las fronteras, el poder, el dinero, fueron durante centurias las banderas que sirvieron de sudario a tantos inocentes cuyo recuerdo hace cada vez más improbable que sigamos la llamada de la violencia. Del mismo modo, la tortura o la pena de muerte como sistemas legales de represión que aún se glosaban en los tratados de derecho penal de los albores del siglo XIX y que se han seguido aplicando hasta bien entrada nuestra actual centuria, son objeto más y más del descrédito social en un movimiento irrefrenable que no tiene ya su reducto en organizaciones humanitarias, sino que va calando hondo en la conciencia individual de todos cuantos consideran que el hombre debe superar sus instintos aislados en favor de la convivencia social. Y nos conmovemos hasta los mismos cimientos de nuestra naturaleza cuando vemos sufrir a un niño de manera injusta, y todas lo son cuando se trata de inocentes que no comprenden por qué les alcanza un daño, y mucho más cuando sabemos de su exterminio irracional, indiscriminado. Pero debemos recordar que ha sido la larga lucha del hombre por su dignidad la que poco a poco les ha ido sacando de las fábricas, del campo, de las minas, donde en tiempos aún no muy lejanos, y todavía en muchos lugares, han estado padeciendo la doble destrucción física y espiritual que les producía una labor extraordinariamente penosa y el alejamiento de su derecho natural a una adecuada formación. Lo mismo puede decirse de la incorporación de la mujer en pie de igualdad al devenir de una historia que le pertenece tanto o más que a los hombres. El debate sobre la intensidad de ese equilibrio, de todo punto necesario, no puede hacernos perder de vista que hay entre nosotros quienes las han visto privadas de derechos elementales como el voto, laboral y socialmente postergadas, e incluso vetadas para el ejercicio de profesiones tan neutrales como la de juez o catedrático, por no hablar de aquellos lugares del mundo en los que todavía son más asimilables a animales o a cosas que a personas.
Y podríamos continuar con todos y cada uno de los derechos individuales y sociales básicos que, aun habiendo sido declarados solemnemente hace ya 2 siglos, no es sino desde las últimas 2 o 3 décadas que están viendo su aplicación efectiva, y aun ello en un pequeño número de países privilegiados. Pero lo cierto es que, salvados ciertos fenómenos de regresión, el hombre lucha por no retroceder ni un palmo en sus conquistas sociales básicas, y que lo hace no ya fundado en principios que deriven de una moral trascendental o religiosa, que también, sino por un simple y llana toma de postura que nace de la ética del reconocimiento de un conjunto de derechos humanos universalmente aceptados mediante pactos expresos y tácitos jalonados por la lucha y el compromiso. El verdadero riesgo viene hoy constituido, señora, y este es el centro de mi reflexión, no por la seguridad de que los seres humanos mantengamos una actitud de defensa responsable de esas conquistas, sino por la incertidumbre de si sabemos compartirlas con los demás, dando a los derechos individuales conseguidos la proyección que los convierta en cultura colectiva. Muchos pueblos de nuestro planeta están sacudidos por la plaga del hambre y las necesidades físicas más elementales. Y a menudo hemos denunciado todos nuestra insensibilidad, nuestra sordera a compartir con los demás más o menos próximos, pero siempre prójimos, una parte de lo que nos sobra. Dejamos a la responsabilidad de organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, iglesias, Cruz Roja, Cáritas, etcétera, unas labores de atención que nunca serán suficientes sin la participación activa de la sociedad que debe dar sustento a esas tareas. Y si esto es cierto, no lo es menos lo que se refiere al campo de los derechos, donde las carencias pueden no resultar tan palmarias, pero desde luego son más profundas en cuanto al futuro de los pueblos. La labor de los gobiernos, de la ONU, de la UNESCO, de UNICEF, de Amnistía Internacional, incluso de organizaciones ecologistas como Greenpeace y otras, no puede ni debe compensar nuestro desinterés por la situación de los derechos humanos en el mundo, por los inmigrantes, por los parados y marginados de nuestro propio país, etc. Quienes tienen trabajo no pueden de ninguna forma negociar la mejora de sus condiciones en el mismo, olvidando por completo que hay quienes carecen de él. Los territorios y los ciudadanos a quienes la historia o la fortuna han dotado de mejores condiciones de vida no pueden derrochar lo que tienen sin pensar ni un minuto en quienes, quizá muy próximos, carecen de alguno de los elementos sustanciales que definen una existencia digna. No creo que estemos ante una etapa de la historia carente de valores éticos. Sí es evidente, en cambio, que nos encontramos ante una encrucijada como otras que ha experimentado el largo devenir del hombre sobre la Tierra. Hemos inventado y propiciado con buen juicio sistemas que permiten al hombre trabajar con más comodidad y sin penalidades, pero la contrapartida ha sido sustituir personas por máquinas y generar desempleo e inseguridad. Hemos prolongado la vida con avances prodigiosos en la medicina, pero somos incapaces de saber qué hacer con nuestros mayores. Hemos mejorado vertiginosamente los canales y los medios de información, pero nos asusta el efecto que ello tiene en la sociedad y sobre todo en la infancia. Hemos incentivado la incorporación de la mujer al trabajo, pero ello provoca problemas de distribución de las tareas familiares y, desde luego, también más paro. Hemos alcanzado cotas de libertad muy altas, pero nos inquieta la forma en que algunos la ejercitan, afectando a nuestros propios derechos. La economía internacionalizada nos trae nuevos productos que otros países hacen más baratos, pero la primera alegría de nuestros bolsillos se trueca rápidamente en alarma al comprobar que cerramos nuestras empresas que no pueden competir con aquellas de origen en que se fabrican, y un largo etcétera. En este cruce de caminos se hacen precisos proyectos colectivos de la sociedad toda, que se asuman libremente, con un fuerte compromiso, y en los que los objetivos sean claros y diáfano el papel de cada uno en esa empresa. Tomelloso, este buen pueblo que está bajo tu advocación, señora, necesita también definir su propio proyecto. Es esta una ciudad con importantes valores nacidos de su corta pero intensa historia. Fue difícil para nuestros primeros vecinos conseguir moldear el embrión de esta gran ciudad apenas a partir de un pedazo de barro menor que el que usa un alfarero para crear una figura. Pero las dificultades vividas generaron un pueblo trabajador sin tasa, que consiguió hacer del esfuerzo una cultura colectiva, animada y socialmente cómplice. Mucha gente que nos conoce de modo accidental se queda prendida en la sorpresa de comprobar que esta ciudad continúa creciendo terca, tenazmente, incluso en medio de condiciones absolutamente adversas, como esas flores silvestres que se abren paso en mitad del rocadal. Y quizás se preguntan
¿qué milagro trasciende de tu manto para que se dé tan insólito resultado? No hay que recurrir, Señora, y tú lo sabes bien, a mediaciones sobrenaturales, aunque tu ayuda siempre sea bien recibida. Aquí conocemos bien el refranero castellano y que Dios ayuda al que madruga y le gusta vernos rezar, pero mejor antes o después de una dura faena. Nuestro milagro no es otro sino el trabajo y la entrega hechos con dedicación y con honradez, o lo que es lo mismo, con seriedad profesional. No podemos perder ese valor en momentos en los que producir mucho y hacerlo bien son las claves universalmente reconocidas para un horizonte económico despejado. Hemos de transmitir a los demás seriedad en nuestros sistemas y en el cumplimiento de nuestros compromisos, pues esa ética sigue siendo, además de un valor humano intrínseco, un factor socialmente rentable. Y es menester que nuestra juventud comprenda que lo que hoy tenemos no nos ha llovido como el maná del cielo, que lo que hemos ahorrado con un enorme sacrificio puede dilapidarse en poco tiempo, perdiendo con ello no solo lo que tenemos, sino lo que no volveríamos a poseer jamás. Mi voto es hoy, Señora, porque nos infundas fuerzas para mantenernos en la ética del trabajo y del compromiso que nos ha caracterizado como comunidad. Ello permitirá un futuro estable y digno para las generaciones venideras, que tendrán como blasón no historiadas florituras heráldicas patrimonio de unos pocos, sino un talante digno que será herencia y orgullo de todos. Y también que seamos generosos para compartir lo que tenemos, con más razón en tiempos de adversidad. Vuelvo a terminar con una referencia al Evangelio, la buena nueva que nos trajo tu Hijo, y a un breve fragmento de San Marcos que, como otros, me es especialmente grato a la lectura. Estando sentado enfrente del gazofilacio, Jesús observaba cómo la multitud iba echando monedas en el tesoro y muchos ricos echaban muchas. Llegándose una viuda pobre, echó 2 leptos, que hacen un cuadrante, y llamando a los discípulos les dijo: en verdad os digo que esta pobre viuda ha echado más que todos cuantos echan en el tesoro, pues todos echan de lo que les sobra, pero ésta, en su indigencia, ha echado cuanto tenía para vivir. Danos, Señora, esa sencillez de espíritu en nuestro comportamiento. Queridos todos, compañeros sacerdotes, alcalde y corporación, junta de la hermandad, camareras, cristianos todos. Voy a empezar recogiendo algunas palabras que ha dicho Javier, nuestro alcalde, al comienzo. En un diálogo, decía él, que iba a ser su reflexión, en un diálogo sincero con nosotros mismos. A mí me gustaría que también ahora mis palabras sean un diálogo sincero desde la fe con nosotros mismos, desde la fe en Cristo Jesús junto a María. Y quisiera incluso desde el principio decir a todos, decirte a ti, amigo Javier, que en el trasfondo de todo tu voto de hoy, como en el trasfondo, incluso en la forma de tu saludo que has escrito en el programa de fiestas como inicio de estos días de alegría, se ve un profundo sentido de fe, un sentido profundo de responsabilidad y un profundo sentido de solidaridad. Hoy lo acabas de decir y en tu escrito también lo dices. No te preocupa solo los problemas del entorno inmediato, sino que esos problemas del entorno inmediato deben estar mirando también, y esa es la solidaridad fraterna de un cristiano, de un hombre, los problemas del mundo entero. Y yo en ese entorno, quizá también voy a hacer algunas alusiones después a tu voto de hoy y a ese saludo que nos haces a todos. Hoy
en mi homilía, digo, yo quisiera hablar de la fe de la Virgen. De la fe de la Virgen y de nuestra propia fe. Actitudes que van a empujar y a enmarcar toda esa labor nuestra, que ha dicho hoy nuestro alcalde, de construir un mundo mejor aquí ya en la tierra. Y voy a comenzar repitiendo las palabras que Isabel en el Evangelio de hoy dijo a María: dichosa tú que has creído, dichosa tú que has creído que lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Dichosa tú, María, que has creído al Señor. Dichosa tú, María, que has caminado en la fe, caminado en la fe. El Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, dice textualmente, hablando de María: avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. De ahí que a la Virgen hemos empezado a llamarla peregrina de la fe. En esta frase, la repito, avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. El concilio traza una síntesis eficaz de la doctrina de la Iglesia sobre la Madre de Cristo, a la que nosotros, cristianos de Tomelloso, veneramos como figura, tipo y modelo de fe, esperanza y caridad para todos los que tomamos parte en el mismo peregrinar hacia el Padre. Porque efectivamente, el cristiano, mejor diría yo, todo hombre, el cristiano en la Iglesia y con la Iglesia, o todo hombre, desde sus credos o ideologías, decía también antes Javier, unidos a otros hombres, nunca aislado, camina aquí en la tierra al encuentro del Señor. Todo hombre. Estamos en camino hacia Dios y nunca podemos olvidar esta perspectiva de trascendencia. Y ese hombre, nosotros, realizamos este camino recorriendo de nuevo el mismo itinerario realizado por la Virgen María, el mismo. Por eso, mirando a María y cómo caminó en la fe, nosotros aprenderemos a caminar. Este peregrinar nuestro en la fe, que es un peregrinar íntimo del interior de cada hombre, donde se guisan las grandes decisiones, se lleva a cabo en un camino concreto, en unas circunstancias concretas, en unos acontecimientos concretos, en un pueblo, en un barrio, en una familia, en unos vecinos, en una historia concreta, en un mundo de hoy concretos. Qué bien sabemos cada uno cuál es nuestra encrucijada personal. Qué bien lo sabemos cada uno dónde estamos y cuál es nuestro camino. Porque lo estamos viviendo, a veces padeciendo diariamente. Pues en esa encrucijada concreta hemos de proyectar nuestra fe y caminar envueltos e impregnados de esa fuerza iluminadora, la fe, nuestra fe en un Dios que nos espera, nos alienta y quiere un mundo nuevo para todos, que no se ha desentendido de este mundo, no. Por eso yo muchas veces, desde este mismo púlpito, os he dicho que la fe es envolvente. La fe abarca a toda la persona. ¿Cuántas veces he dicho yo eso? La fe es envolvente, abarca todo. Pero la fe de la Virgen, su entrega en los brazos de Dios, no es un fin en sí mismo, sino un medio. Es un eslabón en el plan de Dios para salvar al hombre en Cristo. Plan universal que comprende a todos los hombres, creados todos sin distinción a imagen y semejanza de Dios. He aquí la esperanza y la caridad unidas a la fe, para salvar al hombre. He aquí lo que decía Javier hace un momento, la actitud de compartir con todos los que formamos la humanidad, los hijos de Dios, solidaridad y fraternidad. La Virgen, desde esa fe, desde su fiat,
desde su hágase en mí su voluntad, está colaborando con Dios para salvar al hombre concreto, que gime en cualquier rincón de este valle de lágrimas. Ella dijo su primer fiat. Ella fue la primera cristiana. Y nosotros, cristianos, seguidores suyos, de su Hijo y de ella, hemos de ser los labios de Dios, los brazos de Dios, la justicia distributiva de Dios, la misericordia de Dios, el corazón de Dios, la ternura de Dios, el amor de Dios, la presencia salvadora de Dios en la tierra. Esto tiene unas consecuencias comprometedoras, empezando con una conversión de actitudes de ruptura de miras opacas y cortas, y abrir horizontes universales, especialmente a los que más sufren, para evitar, lo decía también el alcalde, la guerra, para evitar eso que da vergüenza a una humanidad cristiana, a una humanidad, máxima una humanidad cristiana, la guerra, el enfrentamiento. Hemos de seguir nosotros repitiendo nuestro fiat como la Virgen cada mañana. Señor, ¿qué me pides? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? Yo hombre y yo hombre creyente, aquí, en Tomelloso, en mi pueblo, en mi entorno, y yo aquí, pero proyectando mi solidaridad hacia afuera. Cada uno en su puesto, ciertamente. Obispos o reyes, alcaldes o sacerdotes, albañiles o médicos, padres o hijos, cada uno en su puesto, todos respondiendo con responsabilidad de hombre y de fe a la tarea que Dios nos ha enmarcado. María, peregrina de la fe. Desde una respuesta personal a la gracia, porque si el llena de gracia, que le dijo el ángel, es un don de Dios, un regalo de Dios, el dichosa tú que has creído, que le ha dicho Isabel, es una respuesta personal, libre, de amor comprometido. Es la respuesta a ese don de Dios, la respuesta a la gracia que todos hemos recibido, la respuesta a nuestro bautismo, la respuesta a un Dios que vive en tu corazón, en tu persona y en tu entorno. Dichoso tú si crees así y te comprometes así. Como dice también San Pablo en la carta a los Romanos, el que responde así obedece con obediencia de fe al Dios que habla. Pero lo siguiente ya es textual, esperando salvadores que nos resuelvan la totalidad de nuestros problemas. No, hoy también lo ha dicho en el voto. Tenemos que construir y tenemos que trabajar, sin esperar esos salvadores o redentores que no llegarán. El único salvador redentor es Cristo. Y no podemos vivir aislados. Os estoy diciendo que todos nuestros dones, carismas o esfuerzos deben situarse en un contexto de colaboración con Dios para salvar a todo hombre. Y aquí también Javier nos habla, recordando la crisis que vivimos, de solidaridad con países que viven emergencias mucho más graves que las nuestras, y recuerda a algunos en ese saludo. Recuerda a Yugoslavia, a Cuba, a Brasil, a casi todos los países de África, incluso algunos países de la antigua Unión Soviética, los nombra él, a los cuales ya les gustaría padecer nuestra crisis actual, pero disfrutando de los logros sociales que nosotros hemos conseguido. Gracias, Javier, de verdad, por tu artículo y por tu voto de hoy. Se respira fe, cercanía y presencia de Dios y responsabilidad. Por eso la Virgen supo y pudo decir, soy tu esclava. Ante ese Dios, como respuesta de responsabilidad, soy tu esclava. Y toda mi existencia la viviré mirando a ti, mi Señor, y haciendo
lo que tú quieres. María, esta es María. Toda esta esclavitud, todo su peregrinar en la fe, nos dice el concilio, la vivió unida a su Hijo hasta la cruz. Unida a su Hijo, identificada con su obra que es el reino de Dios para todos aquí. Felicidad para todos sin distinción. Y María unida a la obra de Cristo. María sí que podía decir lo que dijo después San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. María todo lo que hace, lo hace en Cristo. Pertenece a su Hijo, es de su Hijo. María, podemos decir, es hija de su Hijo, aunque parezca una paradoja. María es hija de su Hijo, como dice Dante en la Divina Comedia, textualmente lo dice, y como dice también la liturgia de las horas que rezamos los sacerdotes en el oficio del sábado de Santa María en el sábado. Y yo, igual que María, todo en Cristo y por Cristo, viviendo en mis acontecimientos diarios, en mis obligaciones diarias, la novedad, el espíritu, el estilo del Evangelio de Jesús, su marca. Si no se nos nota a veces que somos marcados por la señal de Jesús. No se nos nota que somos cristianos, su marca con el Espíritu del Señor. Dichosa tú que has creído. Estas palabras de Isabel no se refieren solo a la respuesta de María al ángel en la Anunciación, sino al recorrido de todo su caminar posterior. Y este caminar posterior se realiza en bastantes ocasiones en la incomprensión y el dolor. Y a ti, dice Simeón, movido por el Espíritu Santo, diríamos con una segunda anunciación, una espada te atravesará el alma. El obispo, hace unos días, en una entrevista que le hacían con motivo de la fiesta de la Virgen del Prado en Ciudad Real, no consiste pues en decir yo tengo fe, sino en vivir la fe, vivir de la fe, vivir desde la fe envolvente toda mi persona. Todo lo que hago y todo lo que tengo que hacer por el bien de mis hermanos, desde el mandato del Señor, tienen un sentido distinto, un matiz nuevo, joven y primaveral, gozoso y fecundo. La fe es fecunda. Es ese matiz, ese sexto sentido, el de la fe, que todo lo hago de distinta manera desde el Señor. Todo lo que me acontece, y fijaos, nos acontece mucho, desde la naturaleza y la historia, desde la familia y la sociedad, desde el devenir diario, lo recibo yo con un matiz distinto, un matiz nuevo, joven y primaveral, gozoso y fecundo. Repito, la fe es fecunda, la fe es envolvente, abarca todo. Esto es un hombre creyente, esto es un hombre de fe. Voy a terminar emulando la frase de Isabel a María, dichosa tú que has creído, dichoso tú que sabes ver el dedo de Dios cuando los demás solo ven éxito humano o fracaso humano. Dichoso tú que sabes ver la presencia providente de Dios cuando los demás solo perciben egoísmo o altruismo sin trascendencia. Dichoso tú que envuelto en nubarrones sabes mirar por encima y gustar de la luz espléndida del sol de Dios que parece a veces que se esconde. Dichoso tú que a pesar de la debilidad, la enfermedad, la vejez, el revés económico o la muerte, sigues creyendo en un Dios eternamente joven que transmite a tu espíritu la frescura de su permanente primavera. Dichoso tú que por tu compromiso de fe escandalizas a los que están anclados en la rutina acomodaticia o en ritos vacíos de tradiciones de cartón y sin futuro. Dichoso tú que porque has creído siempre estás dispuesto a hacer el bien a los demás, aun en momentos inoportunos. Dichoso tú, que porque eres también peregrino de la fe, siempre tienes una sonrisa nueva para el triste, una mano amiga con que levantar al caído y un corazón abierto que acoge a todos con cariño, incluso a los que no piensan como tú. Dichoso tú, si con María y como María has creído y sigues creyendo. Dichoso tú, si junto a la Virgen de las Viñas, tu patrona, nuestra patrona,
haces un firme compromiso de vivir la fe. Dichoso tú, porque tu vida y la vida de los demás será de colores. Que la Virgen de las Viñas nos acompañe en este caminar. Creo en un solo Dios, Padre. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Amén.